Muy buenas, Dios les bendiga a todos. Les saludo en el amor del Señor. En esta ocasión me gustaría muchísimo que todos aquellos que están escuchando y viendo este vídeo me dejaran su comentario abajo, adaptándose a los textos bíblicos. Y son varias preguntas que son muy importantes. Una: ¿usted cree que Dios cumplirá su palabra en cuanto al regreso de las 12 tribus de Israel? De su comentario. La segunda sería: ¿usted cree que tendrá cumplimiento lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 7 y 14, que las 12 tribus de Israel aparecerán y tendrán un ministerio poderoso en el último momento de la historia? Respóndame a esto, porque claro, esto es muy importante. Hay gente que dice que cree en Dios, que cree en las profecías bíblicas. Hemos creído que Dios ha llevado a Israel a su tierra y que ha sido una obra soberana de Dios, pero ahora parece que los demás, o la mayoría, no cree que pueda ser posible que puedan volver las demás tribus a Israel y que Israel no esté completo. Pero quiero decir una cosa: si Israel no está completo, entonces no se cumple la profecía de que Israel volvería a ser nación al completo. Porque la Biblia, cuando nos habla en el capítulo 37 de Ezequiel de la vuelta, de la restauración de Israel, y otros muchos que ya hablaremos en algún día, como por ejemplo en Oseas y otros, que nos habla exclusivamente de la vuelta de la casa de Israel, no de Judá. Es que si no entendemos esto, estamos más perdidos que el barco del arroz. Es decir, cuando por ejemplo se nos habla en Oseas y en otros pasajes de la Biblia, pero exclusivamente Oseas, solamente habla única y exclusivamente a la casa de Israel, que son las 10 tribus. Y nos dice que será restaurado completamente la casa de Israel, juntamente con la casa de Judá, que lo dice en el capítulo 37 de Ezequiel. Ahora respóndame, déjeme el comentario. ¿Usted lo cree o no lo cree? ¿Somos creyentes para unas cosas, incrédulos para otras? Ahora, la reflexión es la siguiente: si usted lo cree, dígame quién son, porque tienen que aparecer. Y la Biblia marca unas pautas muy claras. ¿Quiénes son? Las señales que nos deja la Biblia, como por ejemplo el sufrimiento del holocausto. Las 12 tribus tendrían que estar sufriendo por el holocausto. Por ejemplo, la expansión de extremo a extremo de la tierra, que nos habla en Deuteronomio capítulo 28. Y atención, y que esa dispersión por todas las naciones de extremo a extremo de la tierra sería hasta el último tiempo, cuando volverían de nuevo, serían recogidos para volver a su tierra Israel. Por favor, dígame, ¿qué nación hay en el mundo que esté en este instante esparcidos de un extremo a otro de la tierra y que haya sufrido el holocausto, además de otras muchísimas señales que la Biblia nos habla, nos especifica, y que solamente lo cumplen los gitanos? ¿Verdad? Claro, ¿qué es lo que me he encontrado? Que algunos sí creen en las profecías en cuanto a la vuelta, en cuanto a lo que dice en Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14 sobre los 144.000, pero si son gitanos, entonces no. Aleluya. Esa sensación yo me la he encontrado, créamelo. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues significa, no se enfaden conmigo, por favor, desprecio, pues un poquito de racismo también, lógicamente, porque claro, no creen, porque entonces dicen los gitanos son indignos. Bueno, ¿y quién es digno? Claro, dígame a ver qué persona ahí en la tierra es digno o digna. No hay nadie. Todo por la misericordia del Señor. Ahora, es cierto que Dios tiene que hacer un trabajo
y lo hará o lo ha hecho ya, porque a mi juicio ha habido testimonios muy poderosos en cuanto a todo esto que me han contado, ¿verdad? De judíos de Israel, como el Señor Jesús se les ha manifestado y les ha dicho que guarden silencio hasta que Él les diga. O sea que Dios está trabajando, aunque nosotros pensemos que no. Así que es importante, me gustaría ver qué número hay que creen que la palabra de Dios se cumplirá, y también déjeme qué piensa si son los gitanos o no lo son. Algunos dicen los gitanos son una sola tribu. Bueno, el asunto es que si no son las 10 tribus la casa de Israel, tampoco se cumple la palabra de Dios. Porque cuando la Biblia nos habla, claro, ahora lo entendemos, antes no, ¿verdad? Cuando nos habla acerca de las señales, lo que nos indica es que las 10 tribus estarían esparcidas y conocidas de todos. Y nos habla también en cuanto a Efraín, que sería perseguido, y él no sabe quiénes son. Impresionante. La palabra de Dios tiene unas especificaciones y unas exactitud que no hay, ningún lugar a duda, ¿verdad? Así que es hermoso el ver lo que está pasando. Y bueno, también quiero decirles que hay mucha gente que mezcla, no se ofendan, mezclan churros con merinas, ¿verdad? Porque muchos dicen, es que claro, ahora porque se cree que son de Israel, esos se creen que están más cerca de Dios. Oiga, no es así. Nadie está más cerca de Dios por pertenecer a una determinada etnia. Solamente, ¿verdad? Uno está cerca de Dios cuando lo obedece, cuando se somete, y sobre todo, para mí, en mi creencia, cuando acepta a Jesús como el dueño y el Señor de su vida, que como dice la Biblia, yo creo que es el Mesías, el que ha muerto en la cruz del Calvario por los pecados de la humanidad, y es el único que nos pone en conexión con nuestro Padre, ¿verdad? Respetamos a todo el mundo, pero yo creo que Jesús es el Mesías y Él nos pone en conexión. Así que no es por pertenecer ni a Israel que uno está más cerca de Dios, sino por obedecer y hacer su voluntad. Ahora bien, claro, quiero que entiendan que Israel tiene que existir hasta el final. Pongan atención a esto, por favor. Israel tiene que existir hasta el final de los tiempos, hasta que Cristo venga, siempre. ¿Por qué? Porque si no, entonces la Biblia no se cumple, señores míos. Dios mío de mi vida. Sí, Israel ha sido perseguido, los judíos, los gitanos, a más no poder. Así que tienen que existir. Por eso cuando dice uno, ¿y qué más da? ¿Y qué más da? No es da más da, porque tienen que existir. Porque si no, las profecías bíblicas no se cumplirían. Ahora, uno es afecto a Dios, ya sea no sea gitano, ni judío, ni gentil. Son todos afectos cuando vienen a Cristo. No hay diferencia en ese sentido, pero en el sentido de nación tienen que existir. No son mejores ni peores, simplemente que la palabra de Dios, la Biblia, nos habla que tienen que existir. Porque si no existen, entonces las profecías bíblicas no se cumplirían. Por cuanto la Biblia profetiza que aquellos judíos y israelitas de la casa de Israel, hebreos bíblicos, aquellos bíblicos, esos son los descendientes de ellos los que tendrían que volver a Israel. Es verdad que también la Biblia habla que volverían gentiles juntamente con ellos, pero la Biblia habla que son Israel, las 12 tribus, y son aquellos que fueron esparcidos. Dios mío, por favor, que si no, entonces la Biblia no se cumple. Aquellos que fueron esparcidos, que fueron expulsados y castigados por Dios por su pecado, son los mismos que la Biblia dice que volverían en el tiempo del fin. Dios mío, qué incredulidad, qué cosa, ¿no? Yo creo que Dios quiso utilizarme en esto por cabezón, porque otro ya lo hubiera dejado. Porque mira que he sido, pues perseguido por las redes sociales, ¿sí?
hablando 40.000 dicharachos en contra, no importa, yo los bendigo y los perdono a todos en el nombre de Jesús. Pero es que si hubiera sido otro, tira la toalla. Pero no la tiro porque es Dios quien me ha mandado a hacer esto. Es imposible que uno tenga tanta persistencia en ello si no fuera Dios. Y bueno, y gracias a Dios, a los que se han levantado alrededor, que también debo decir que bueno, que el otro día ya lo dije, que debido a que a veces no hay una consistencia en el conocimiento doctrinal, pues el miedo es que muchos se tuercen. Pero eso va a pasar siempre. Porque muchos me han dicho, pero tú cómo sigues con esto, mira que hay muchos que se tuercen. Pero es que, bueno, el que se tuerce, allá él dará cuentas a Dios, ¿verdad? Esto no es para torcerse, esto es para enderezarse. Porque quiero que sepan, y les digo a todos, que Dios ha profetizado en la Biblia, que de la casa de Israel, en otras palabras, los gitanos, dice la palabra de Dios a la casa de Israel, que no les permitirá que vuelvan en rebeldía contra Dios. Es decir, que tenemos que ser obedientes, consagrados a Dios. Si alguien camina mal, dice la Biblia que Dios no le va a permitir volver. ¿Cómo lo hará Dios? No lo sé. Pero si la Biblia lo dice, yo lo creo a pie juntilla. Amén. Así que todo esto es súper interesante. Estamos en unos tiempos proféticos y yo estoy muy contento de que Dios tenga piedad de mí y para ser parte de esto. Si tú no quieres ser parte, tú te lo perderás. Pero yo quiero ser parte de la restauración completa de Israel. Yo deseo verlo, en el nombre de Cristo deseo verlo, pero Dios lo tiene todo en su mano, ¿verdad? Y estamos en su mano. Nosotros estamos trabajando para ello y yo sé que se va a cumplir a pie juntilla porque la Biblia lo dice. No porque lo diga yo, lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Así que, por favor, déjame tu comentario. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Crees que esto se va a cumplir? Si son los gitanos las tribus perdidas, ¿se cumplirá? ¿O por ser gitanos no se cumplirá? Perdonen que sea tan claro, ¿no? En esto, me gustaría que me lo dijeras, ¿verdad? No te voy a guardar rencor ni nada, por supuesto, pero me gustaría que dijeras. Y si tienes alguna pregunta, hazla. Yo trataré de responderla en otro vídeo. Que Dios te bendiga mucho. Un abrazo a todos. Dios os bendiga.